No, este es un tema súper bonito porque... Muy Asterix. Muy Asterix, pero sobre todo porque si son amantes de la ciudad, como lo somos en este espacio, esta exposición no se la pueden perder. Vámonos con las imágenes, señor productor. Video. Oh, qué la canción. Este es un videíto de un poco una panorámica de la exposición, para que se puedan dar una idea de cómo está el montaje y qué pueden ver. Pues esto de la exposición, pues seguramente ya se imaginarán, es una exposición arquitectónica porque pues ahí podrán ver las imágenes de un diseñito muy bello de como un skyline, o sea, es decir, los edificios ahí en líneas. Y después, pues seguramente vieron, había maquetas, había fotografías, había planos, y es que se trata de una exposición de un despacho de arquitectos que tiene ya 3 generaciones transformando la ciudad y el país. Por eso como el rompope. Exacto. Por eso la ciudad se llama la exposición se llama Transformación Urbana, Sordo Madaleno Arquitectos. Y fíjense que a mí me gustó mucho, no solo por el montaje, por eso les quería dar como este video de panorámica de lo que vimos, porque el montaje es muy bonito, toda la museografía, los marcos, las mesas, la estructura del centro, todo está hecho como con tonos de madera. Las maquetas, todas las maquetas están hechas con madera. Y entonces, bueno, eso le da también pues una uniformidad y un estilo súper bonito. Pero sobre todo me llamó mucho la atención por los materiales que se están exhibiendo ahí. Muchos son materiales completamente inéditos, son planos originales del primer arquitecto de este despacho, que es Juan Sordo Madaleno, que es el que inicia el despacho, y posteriormente de las siguientes generaciones, porque después su hijo y ahora su nieto han seguido con el trabajo del despacho. Y es muy interesante porque vemos pues estos cambios de época a través de los planos y de las fotografías y de los dibujos, pues qué se estaba construyendo o cuáles eran también como las utopías. Eso también me pareció muy interesante, porque algunos de estos proyectos nunca se construyeron. Entonces lo que vemos son como esas proyecciones, esas aspiraciones de lo que la ciudad pudo haber sido, o de cómo los arquitectos se han imaginado la ciudad, que a mí siempre me resulta súper interesante ese tema. Sí, como esos sueños, ¿no? Que al final no se cristalizaron. Entonces, ahí hay un material completamente inédito. También las fotografías de las obras que sí construyó son bellísimas. Descubrí ahí a un fotógrafo que yo desconocía por completo, Guillermo Zamora, que aparentemente era muy socorrido por los arquitectos de la época. Y pues bueno, su rastro se ha ido como diluyendo. Hay también fotografías de Armando Salas Portugal, otro gran fotógrafo de arquitectura de la época y muy, muy reconocido. Pero sobre todo lo que me llamó la atención es que creo que cuando pensamos en arquitectos mexicanos de ese momento, como mediados del siglo XX para acá, siempre pensamos en Mario Pani, pensamos en Pedro Ramírez Vázquez, en estos arquitectos que hicieron como grandes obras públicas, que también hay que decirlo, fueron muy cercanos al Estado, fueron muy cercanos al poder. Eso les permitió generar ese tipo de proyectos monumentales. O sea, Pedro Ramírez Vázquez hasta llegó a ser funcionario público, o sea, trabajó en el gobierno. Y Juan Sordo Madaleno es como, o el despacho, ¿no? Porque no solo es Juan, o sea, ya después su hijo también. O sea, Sordo Madaleno como despacho de arquitectos es como una presencia más sutil, ¿no? Como más sutil, quizá de un perfil un poco más bajo, pero ya recorriendo la exposición te das cuenta de la enorme cantidad de obras que hicieron, sobre todo en la Ciudad de México, pero también hay obras muy interesantes en otras partes, por ejemplo lo que hicieron en Acapulco. Y no solo las obras individuales, sino el impacto, como las olas que generó, ¿no? La construcción de una obra muy particular, un espacio, y todas las dinámicas que se generaron alrededor de eso. Y también ahí te das cuenta de la visión de este despacho como un despacho de arquitectos que incide en el entorno, o sea, que no solo construye una cosa monumental, gigante y ya, o sea, que tiene un interés por generar como otra cosa a nivel calle, a nivel social, en torno a las obras, que creo que también es súper interesante, pero sobre todo como la huella de Sordo Madaleno Arquitectos está presente en la ciudad de una manera muy fuerte y a veces, como les digo, pasamos un poco como de largo ese nombre y pensamos solo en estos megaproyectos como el Estadio Azteca o Tlatelolco o esas cosas enormes que generaron todos estos otros arquitectos
pues sí, monumentales, figuras titánicas de la arquitectura, y Sordo Madaleno estuvo ahí, o está ahí, que eso también es lo interesante, porque que es lo que platicaba justo con el equipo de curaduría, porque por cierto vamos a sacar muy pronto un artículo, como el despacho también tiene una presencia que trasciende un individuo. Y cuando piensas en Ramírez Vázquez o en Mario Pani, solo son ellos. Ya no siguió, ¿no? O sea, como que ellos hicieron estas grandes obras y ahí se quedó, ¿no? Se murieron y el trabajo no continuó y las obras quedan ahí para la posteridad, pero no hay un seguimiento, no hay una continuidad, no hay un impacto ya en la época contemporánea, y Sordo Madaleno Arquitectos sí tiene eso, ¿no? O es un despacho que trasciende generaciones y que trasciende tiempos y épocas y sigue estando ahí, sigue transformando nuestro entorno. Y eso me parece súper interesante, que no solo vemos una exposición que hace una revisión del pasado de la arquitectura moderna en México, sino que se conjuga con el presente. Y ahí se pueden ver proyectos que se están planteando hoy, que se van a construir en fechas próximas. Y esto creo que también es muy, muy interesante. Veo que también aquí hay algunos comentarios en el chat. Este despacho, Gustavo Muñoz, dice: Juan Sordo fue un grandísimo arquitecto, de los más respetados y aclamados en su época. Ahora el despacho, bueno, dice que perdió un poco la esencia. Garo dice: un amigo trabaja para Madaleno y son unos genios diseñando y construyendo. Sí, la verdad es que me pareció, eso es como muy interesante, del diseño y la construcción, cómo está todo planteado. Shadow Control pregunta qué me pareció la museografía. Fantástica, o sea, la museografía me gustó muchísimo y sobre todo me gusta mucho esta estructura que hay en el centro con una proyección que pues es maravilloso, o sea, realmente es increíble. Y también me parece muy interesante lo que detona la exposición, que es la creación de una fundación para salvaguardar el acervo de todos estos materiales históricos que encontraron recientemente, como los planos, los dibujos originales de Juan Sordo Madaleno. Sí, salvaguardar y divulgar, ¿no? Exacto, exacto. Que creo que también es una labor impresionante, porque pues muchas veces los archivos se van perdiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho de que la exposición sea un poco como uno de los primeros resultados de haber creado la fundación, de haber creado el archivo, de comenzar a conservar eso, a difundirlo, también me parece muy interesante y me emociona también ver qué viene, ¿no? Uh-huh. Porque ya, bueno, se hizo el catálogo de esta exposición, entonces ya es la exposición más una publicación, y pensar en que conforme este archivo se vaya investigando más, se van a ir generando cada vez más cosas, como más exposiciones, más libros, más proyectos, y eso creo que vale muchísimo la pena. No, Sordo Madaleno no diseñó la Torre Latinoamericana, ese fue Augusto H. Álvarez. Maru Bermúdez nos dice que son una inspiración para generaciones de arquitectos. Sí, eso también creo que vale la pena. Es una exposición que creo que arquitectos jóvenes tienen que ver, pero no me limitaría a arquitectos. O sea, creo que sobre todo, digo, quienes nos gusta la arquitectura, pues obviamente, ¿no? La vamos a disfrutar. Pero creo que es una exposición que también creo que hicieron un esfuerzo por dar a entender lo que implican estas obras y un despacho de este tamaño de una manera que es asequible para cualquier público. O sea, no necesitas ser arquitecto para entender la exposición, y que creo que a veces hay exposiciones que son como de arquitectos para arquitectos, Uh-huh. ¿no? Y Uh-huh. que los simples mortales difícilmente podemos entrarle, o quienes nos gusta la arquitectura quizás más, pero no resultan de interés para el público en general. Esta creo que definitivamente sí resulta de interés, y sobre todo porque tiene esta parte también muy linda de las fotos antiguas, de los planos, que creo que también ayudan a, no sé, como que no sea todo tan técnico, ¿no? Sí, y también están las maquetas, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que me gustaría decir, sí, es que, pues claro, que no va a ser lo mismo el primer despacho del primer Juan al de ahorita, ¿no? Porque ahorita las necesidades de la ciudad son otras, las políticas públicas son otras. En ese entonces, pues ahí sí el gobierno decía, pues ahora sigue ahí, se va a construir eso, y se construye porque se construye. Y una parte que también me gustaría resaltar es que también están los proyectos que hicieron para los CRITs de Teletón. Ah, sí, ellos son los Ellos son arquitectos los de los arquitectos CRITs. de los Uh-huh, CRITs. uh-huh. Si no mal recuerdo, mi sobrino ha ido a uno de los CRITs porque es Autista. Ajá, está
en el aspecto turista y hacen una buena labor, ¿no? Digo, uno siempre lo ve como, ay, Televisa y no sé qué. Pero bueno, ya que tienes así un familiar que ha ido, tienes otra visión, ¿no? Y sí están padres porque son coloridos, ¿no? O sea, Sí, están respetan... inspirados en juguetes. Ajá, eso está bonito. Sí, eso está y muy puedes ver las interesante. maquetas ahí. Puedes ver las maquetas y te explican el concepto, ¿no? Ujú, Que están inspirados en juguetes para que resulte como una experiencia menos intimidante. Y que, Ujú, por cierto, no cobran un peso. Eso también lo explican ahí. ujú. O Y sea, sabes también no que cobran por están los construirlo. mapas, los planos. Sí, sí, Los sí, planos sí. están bien chidos. Sí, Y los planos además están increíbles. ves unas acuarelas de los renders de esa época que también ¡Ay! están bien Los de Plaza bonitas. Satélite. Sí, sí, ¡Ay! sí. Esos estaban increíbles porque están hechos todo como en el estilo como psicodélico, como que son Ajá. los colores del arte psicodélico, ¿no? Que son como los renders en acuarela, porque ahora pues los hacen. El render es como cuando ves cómo se vería, como la simulación, ¿no? De cómo se vería construido ya con Sí. personitas y la escala humana. Y y puedes todo. ver ese contraste, ¿no? También esos renders súper vintage, Ajá. hechos en Ay, acuarela, o están sea, súper hermosos. chidos. Pero además me encantan los O los más colores. modernos, Los ¿no? colores Ajá. como los colores de la ruta de la amistad. Como los colores así sesenteros, setenteros, psicodélicos. Ujú, Está, ujú. está increíble. El Está en el Palacio de Palacio de Iturbide. Iturbide, en Avenida Madero, Exacto. Casi esquina con con Bolívar. Entre Bolívar e Isabel la Católica, ¿no? No. No, entre Bolívar ¿Y Gante? y Gante, sí, debe ser Gante, sí. Ajá.